Que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, porque realmente solo por su gracia y por su misericordia es que podemos estar aquí, ¿verdad? Porque si dependiera de nosotros, hermano, por lo menos en mi vida, yo no estuviera aquí, porque de muchas maneras yo quise escaparme, ¿verdad?, del Señor, huir de Dios, pero no pude, hermano. Él ha sido más fuerte que mí. Y cuando el hermano decía que habíamos permanecido aquí, no fue, hermano, por mi perseverancia, hermano, porque la gloria es del Señor. ¿Cuántas veces yo también quise ir de esta iglesia? Muchas veces, pero Dios no lo permitió. Así que es Él el que no lo permitió, no fue porque yo no quisiera. Hubieron muchas veces que yo quería pegar carrera, ¿va? Pero Dios ha sido bueno y me hizo ver que a donde quiera que yo fuera, iban a haber problemas. Y yo recibí una palabra, hermanos, del Señor a través de un hermano que dijo: hermano, cuando nosotros andamos buscando una iglesia perfecta, ¿verdad? Desde el momento que nosotros entramos en ella, deja de ser perfecta porque entra un imperfecto. Entonces, eso nos hace ver que, como decía el hermano Job, la araña iba en la estaca y él buscaba, pero él iba en la estaca. Entonces, el pecado va con nosotros, hermano, porque nosotros somos los pecadores. Así que, si yo he permanecido aquí con ustedes, hermanos, ha sido por pura misericordia. Y otra cosa que también quisiera hacerles ver es que Dios ha querido usar mi vida, pero yo no le había permitido, hermano. Había sido como Jonás, ¿verdad? Tal vez el Señor tiene una palabra, decirle esto a una persona o a alguien, pero uno no quiere hablar, ¿verdad? Uno se siente cómodo y no quiere, porque hablar del Señor es meterse en un problema, hermano. Hablar de la palabra, todos aquellos que han sido dispuestos a hablar de la palabra, ha venido tremenda oposición y uno no quiere eso, ¿verdad? Entonces, pero llega el momento en que uno dice: no puedo callar, ¿verdad? Tengo que decir que Dios es todo para nuestra vida, ¿sí? Y nos va mal si seguimos resistiéndole, ¿verdad? Nos va mal. Así que otra de las cosas que también quisiera decir es que yo nunca fui bueno para hablar en público, ¿no? Cuando estaba en la escuela y en el colegio estudiando, yo me sabía las cosas, pero por el temor a pasar, yo no pasaba. Pero es Dios, hermano, Él es el que obra en nuestra vida y en que sea una palabra, ¿verdad?, que digamos, y si viene el Señor, eso va a ser de bendición. Así que vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que pueda hablar el Señor por medio de su palabra a nuestros corazones, porque todo, hermano, todo lo que nosotros hacemos y por querer cambiar, no podemos, hermano, pero la única, la que nos cambia es la palabra del Señor. Oremos, hermano. Padre, te alabamos, Señor amado, y te bendecimos en esta hora. Te damos a ti toda la gloria porque solo tú la mereces. Tú eres, Señor, el que creaste todas las cosas y todas las cosas tú las mantienes, Señor, tú las fortaleces. Y Padre, y en esta hora venimos delante de ti para suplicarte que nos perdones y que nos limpies con tu preciosa sangre. Límpianos de todos nuestros pecados, límpianos de todas nuestras transgresiones y límpianos de todas nuestras iniquidades. Limpia nuestro corazón, Señor, de toda mala conciencia, que podamos estar delante de ti con una conciencia limpia para poder recibir, Señor, aquello que tú quieres decirnos en esta hora. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Hermano, y
quiero decirles también que este mensaje que vamos a leer hoy, yo buscando delante del Señor qué podía, de dónde, de qué palabra, porque hay tanto, ¿verdad?, en la Escritura. Pero el Señor me ponía que leyera en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, porque Él es el origen de todo, ¿verdad? Pero no sabía cómo ordenarlo, pero el Señor en su bondad y en su misericordia me ayudó a través del hermano, ¿verdad?, nuestro pastor, y él me ayudó a ordenar. Así que el que ha trabajado más en esto, hermano, ha sido, ¿verdad?, nuestro pastor. Aquí yo solamente voy a caminar como en un riel, ¿verdad?, para mostrarles lo que Dios nos ha hablado, y a través también de mi hija, que ella digitó, ¿verdad?, todo esto. Así que vamos a empezar a leer, hermano, en el Evangelio de Juan. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Ahí va a estar todo lo que vamos a meditar hoy. Y poníamos, hermano, como tema principal la preexistencia y la manifestación de Cristo, el Verbo, ¿verdad? La preexistencia y la manifestación de Cristo, el Verbo. Y vamos a ver, de lo que vamos a leer, 5 puntos. El primero es la preexistencia de Cristo, el Verbo, es el primer punto. Y el segundo punto es la obra y naturaleza del Verbo. Y el tercer punto es el predecesor del Verbo. Y el cuarto punto es el recibimiento. El tercero es el cuarto es el rechazo del Verbo. Este Verbo fue rechazado. Y el quinto es el recibimiento del Verbo. Ese es el último punto. Que hubieron unos que le recibieron. Vamos a leer, hermano. Vamos a leer. Tal vez, hermano, si amables, tal vez me pueden conseguir una botellita de agua, por favor. Vamos a leer en el versículo 1 al 13 vamos a leer. Dice así el Señor en su palabra: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén, hermano. Amén. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Yo, antes, hermanos, de que comenzamos a ver el primer punto, tenemos que saber, ¿verdad?, también de qué trata el contexto y de qué trata este libro, hermano. Y podíamos ver que este libro, hermano, fue escrito, fue el último, probablemente fue el último libro, el Evangelio que fue escrito. Y podemos ver también que el propósito, el tema central de este libro, de este Evangelio, Juan se concentró, hermano, en su enfoque. El enfoque de este Evangelio es la divinidad, ¿verdad?, la deidad de Jesucristo. Él lo omitió porque él, como al escribirlo al final, todos los detalles, ¿verdad?, que habían dicho los otros evangelios, él no los vuelve a repetir. Él se enfocó en la divinidad del Señor Jesucristo. Vemos que Mateo presenta su evangelio, ¿verdad?, como el hijo que viene, ¿verdad?, de Abraham a través de David, y su mensaje es anunciar al Mesías. En el libro de Marcos, su énfasis es en el siervo, ¿verdad? El siervo, el que viene de Nazaret, ¿verdad?, como el siervo de Dios, es el énfasis de Marcos. Y en Lucas, su énfasis, ese evangelio es el Hijo del Hombre, ¿verdad?, el hombre perfecto, ¿verdad?, que vino, que tomó, ¿verdad?, forma de carne y vivió una vida perfecta. Ese es el enfoque, ¿verdad? Pero Juan, su enfoque es que él es un ser divino, el Hijo de Dios, ¿verdad?, con la misma esencia de Dios. Ese fue, ¿verdad?, el enfoque del Señor. Y también vamos a ver cuál es la idea principal del libro, ¿verdad?, que ya vimos, ¿verdad?, que es mostrar a Jesucristo como el Hijo de Dios y la vida eterna. En Él está la vida eterna. ¿Y cuál es el propósito del libro? El propósito del libro, ¿verdad?, en Juan 20, 31, pero estas cosas, dice allí en Juan 20, 31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese era el propósito, ¿verdad?, del libro, del Evangelio de Juan. Anunciar a Cristo como el Hijo de Dios, para que creyesen en Él y al creer en Él, ¿verdad?, pudieran experimentar la vida eterna. Y vamos a ver, hermanos, del versículo 1 al 2, donde dice la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y vamos a ver, a explicar este pasaje. ¿Qué significa en el principio existía el Verbo?
¿verdad? ¿Qué significa? Que en el principio era el Verbo. Significa que Él no ha sido creado, ¿verdad? Porque allí dice, en el principio era, y ¿verdad? Y en otra versión existía el Verbo, ¿verdad? Existía. O sea que Él también tiene vida en sí mismo. Él no ha sido creado, Él no tiene principio ni fin, ¿verdad? De vida. Él también. Eso significa que Él no ha sido creado ni tiene, ¿verdad? Él tiene la misma esencia de Dios. Eso significa, ¿verdad? En el principio era el Verbo. ¿Y qué significa? El Verbo estaba con Dios. El Verbo estaba, ¿verdad? O era con Dios. Que eso significa que aunque tengan la misma esencia, son dos personas diferentes. Como personas son diferentes, ¿verdad? Porque Él estaba con su Padre, estaba con Dios. Aunque es de la misma esencia de Dios, pero son dos personas diferentes, ¿verdad? Y donde dice el Verbo era Dios, que igual que el Padre, Él es Dios, ¿verdad? El Verbo era Dios, igual que el Padre, Él es Dios. Él es una persona de la Trinidad, ¿verdad? Aunque Él es Dios, pero Él tiene su función. Ahora vamos a ver la C, aplicación del pasaje. Y vamos a ver en Romanos 1, del 1 al 5. Dice el apóstol Pablo allí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, ¿verdad?, a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y seguimos, ¿verdad?, con el versículo hasta llegar al 5. Que Él había prometido antes por sus profetas, de antes anunciaban el Señor, ¿verdad?, en las Santas Escrituras. Sigamos ahí. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado, ¿verdad?, lo que decía el apóstol Juan, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Sigamos con el 5. Y por quien recibimos la gracia, ¿verdad? Y en este caso el apóstol Pablo, el apostolado, para la obediencia a la fe. Pero qué lindo, ¿verdad? Ya no solamente aquel pueblo, dice, en todas las naciones, no solo de su pueblo, ¿verdad?, sino que en todas las naciones, les decía el apóstol Pablo a los romanos que ya eran gentiles, por amor de su nombre, por amor a su nombre, hermano, es que, ¿verdad?, Él ha venido y nos ha visitado. Entonces, ¿y por qué? Hay como una pregunta aquí. ¿Por qué la cristología es importante señalarla a la iglesia en detalle? ¿Por qué estamos viendo así? Porque en el Antiguo Testamento, Cristo es el centro y eje de que los profetas apuntaban. Todo lo que los profetas, hermanos, anunciaban, ¿verdad?, apuntaban al Mesías, al Señor. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo un día, les dijo a los fariseos, ¿verdad?, a los seguidores, a los que leían la palabra en aquel tiempo? El Señor les dijo, escudriñad, ¿verdad?, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella
tenéis la vida eterna. Pero en ellas no está la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí, que yo soy la vida eterna. Nosotros podemos tener esta Biblia, hermano, pero si esta Biblia no nos lleva al Señor Jesús, no encontraremos la vida eterna. Muchos tienen este libro y no son salvos, ¿verdad? Entonces, pero si la leemos y ella nos lleva a Jesucristo, entonces, ¿verdad?, encontramos la vida eterna. Entonces, eso era lo que apuntaban también, ¿verdad?, los profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, la vez dice, ¿por qué en el Nuevo Testamento Cristo? Porque en el Nuevo Testamento Cristo es en quien reposa toda la manifestación de la revelación del Antiguo Testamento. Él es la fuente de toda la redención, ¿verdad? En Él reposa toda la obra, ¿verdad?, de la redención. Si la iglesia tiene una mala cristología, lo que es el centro, que es Cristo, si ella no conoce ese centro, tendrá una distorsión en lo fundamental. Por lo tanto, una falsa creencia desemboca en una mala manera de vivir. No tendremos una fe plena en el Señor Jesucristo. Y por eso es que todas las religiones tienen a Cristo y otras cosas más, y hay una gran confusión, ¿verdad? Entonces, es Él el centro de todas las cosas. Y Él debe ser el centro de nuestra vida, ¿verdad?, en obediencia hacia Él. Vamos ahora en el segundo punto. Ahora vamos a ver la obra y naturaleza del Verbo. La obra y naturaleza del Verbo. Y allí vamos a ver desde el versículo 3 al 5. Mire lo que dice, ¿verdad? La obra y naturaleza del Verbo. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 4, en Él estaba la vida. Así que fuera de Cristo no hay vida. ¿Se acuerdan que lo que dijo Pedro? Cuando él comenzó a mostrarles eso a las multitudes comenzaron a irse, porque ellas no lo buscaban a él, sino que los beneficios, ¿verdad? Y entonces, pero... Y el Señor les dijo a ellos también, ¿verdad? Pedro les dijo, señores, que su palabra, ¿verdad?, es fuerte, es dura. Pero el Señor les dijo también, si vosotros también queréis, podés hacerlo. Pero allí fue donde Pedro dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Si solamente tú tienes la vida, ¿verdad? Solamente tú tienes la vida. Hermano, ¿a qué vamos a ir nosotros, hermano? A donde quiera que vayamos, no encontraremos la vida, hermano. El único en donde vamos a encontrar la vida es en el Señor Jesucristo, ¿verdad? En Él está la vida. Por eso es que es bueno saber esto. Entonces, y allí les dice, y sigue diciendo en el versículo 5, en Él estaba la vida, y la vida de Él dentro del ser humano era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Para eso viene Él, ¿verdad? Para echar fuera las tinieblas. Y eso en lo natural lo sabemos, ¿verdad? Cuando encendemos una luz, ¿verdad?, puede estar bien oscuro, ¿verdad? Pero en el momento que encendemos la luz, las tinieblas salen, ¿verdad? Porque ha llegado la luz. Así es cuando Cristo viene, hermano, al corazón, ¿verdad? Y aquí sería bueno mencionar lo que dice la palabra, ¿verdad? En 2 de Corintios dice que y aquel que mandó que de las tinieblas, ¿verdad?, resplandeciese la luz, es el que resplandeció, dice, en nuestros corazones, ¿verdad?
para la iluminación, ¿verdad?, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, y ahora vamos a ver qué significa que todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que vemos, hermano, que todo lo creado tiene su origen en el Señor Jesucristo. Porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Eso es lo que decía al inicio. Sin Él todo ha sido hecho por Él. Entonces, significa que todo tiene su origen en el Señor Jesús. Y quisiera que leyéramos para que comprobemos eso en Romanos 11:36. Romanos 11:36. Tal vez lo podemos poner. Mire cómo dice allí. Apóstol Pablo, ¿verdad?, hablándole a los romanos, les dice, porque de Él, ¿verdad? Ahí está el origen, ¿verdad? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Por eso es que a Él sea, porque todo viene de Él. A Él sea la gloria por los siglos, ¿verdad? Amén. Entonces, todo se originó en el Señor Jesús. En Él estaba la vida, ¿verdad? En Él estaba la vida, ¿verdad? Y la vida era la luz de los hombres. O sea que el que tiene la vida de Cristo, hermano, se va a notar, ¿verdad? Va a haber luz, se va a ver algo ahí. Va a alumbrar el Señor, la vida de Cristo alumbra. Entonces, así que dice, el Verbo es la fuente de toda la vida. No solo la vida biológica, ¿verdad?, sino el mismo principio de vida. En Él está el origen de la vida y de la luz. En Él estaba la vida, dice el versículo 4. Es una prueba más de que es Dios, pues tiene vida en sí mismo. Al igual que el Padre, Él tiene vida en sí mismo. No solo es Dios, no solo es Dios verdadero, sino también el Dios viviente, ¿verdad? Él es el Dios viviente. Todas las criaturas toda criatura deriva, todas las criaturas derivan de Él. Las criaturas racionales tienen su luz en Él. La vida era la luz de los hombres. La vida del hombre es muy superior y mucho más noble que las de las demás criaturas por la luz. Y en Proverbios, por eso es que Él creó un espíritu en el hombre, ¿verdad? Por eso lo hizo de 3 partes. Y podemos leer en Proverbios 20:27. Mire cómo dice. En Proverbios 20:27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Porque es que en los demás seres no existe el espíritu, ¿verdad? Ellos fueron creados así, por la palabra fueron creados. Pero cuando el hombre fue creado, ¿verdad?, participó toda la Trinidad y hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios quería manifestarse al mundo a través del hombre por medio de su espíritu. Por eso es que el que recibe a Cristo, hermano, va a tener algo que decir, ¿verdad? El que recibe a Cristo va a tener algo que decir de Dios, porque su lámpara ha sido encendida y va a alumbrar. Y si no lo dice él, otros le van a preguntar que por qué es que vive de esa forma, ¿verdad? Y él va a tener que decirle que porque ha sido alumbrado por el Señor Jesús. Entonces, por eso dice allí, ¿verdad?, que lámpara. Si Él es nuestra luz, ¿verdad? Si Él es la vida y Él es nuestra luz, vamos a ¿cómo aplicar esto? Si Él es nuestro creador y redentor, si Él es eso para nosotros,
¿Cuál debe ser nuestra manera de vivir? Perdón. Como jóvenes, como adultos, profesionales, hijos, padres, ¿cómo vamos a vivir en nuestros hogares? No podemos vivir de otra manera, sino que por aquello que el Señor está haciendo en nuestra vida, ¿verdad? Se debe manifestar esa vida del Señor en nuestra vida. Y a donde quiera que nosotros estemos, ¿verdad? Algunas veces vamos a tratar de negar, ¿verdad?, al Señor por muchas cosas, porque no va con lo que decíamos, pero va a llegar el día en que vamos a decir, yo no puedo vivir así. ¿Ya? Y vamos a decir, Señor, ayúdame. Tú me llamaste para vivir una vida diferente, para vivir tu vida. Y mire, dice, si buscamos allí, en segunda de Corintios 5:15. Para eso Él hizo todo Él ha hecho provisión, hermano. Él ha hecho provisión, porque dice, mire, y por todos murió. Por todos murió. Para que los que vivimos, ¿verdad?, esta vida, ya no vivan para sí. Ya no vivamos para nosotros mismos. No vivamos para nosotros mismos, dice, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es que al morir Él, nosotros también morimos. Y al resucitar Él, nosotros también resucitamos con Él. Para, como dice la Escritura, para vivir una vida nueva, ¿verdad? Pero claro, cuando Él viene a nuestra vida, hay tanto de nosotros mismos que no se nota, ¿verdad? Pero poco a poco el Señor va a ir obrando en nuestra vida de tal manera que va a llegar un día en que la vida de Cristo se va a manifestar a través de nuestra vida, de nuestro caminar. Claro, es un proceso, hermano, así como un bebé, ¿verdad? Así como un niño que primeramente es engendrado en el vientre, ¿verdad? Pero no se ve nada. Pero va a llegar el tiempo en que ese bebé se va a dar dado a luz. Y aún dado a luz, ese niño todavía no puede moverse, no puede caminar, pero va a ir desarrollándose, va a ir creciendo, de tal manera que va a llegar un día que se va a mover, a tal grado que va a llegar un tiempo en que se va a levantar y va a caminar, se va a caer, como nosotros nos caemos en la vida espiritual. Se va a caer y aún se va a golpear, pero poco a poco se va a ir afirmando por la vida que Él va creciendo en Él y por el alimento que se le da, ¿verdad? Lo mismo también es la vida espiritual. A través del alimento que nosotros tenemos, la palabra y todos los medios de gracia que Dios nos da, nos vamos a ir fortaleciendo, de manera de que se va a ver, ¿verdad?, la vida del Señor, va a ir creciendo. Entonces, ahora veamos en Colosenses, otro pasaje, Colosenses 3, del 3 al 4. Veamos ahí, por favor. En Colosenses 3, del 3 al 4. Mire lo que dice también allí, la palabra del Señor. Porque habéis muerto, dice. Es que al creer en Cristo, hermano, ¿verdad? Al creer en el Señor, la muerte de Cristo es inclusiva, no se incluyó, pues. Me incluyó a mí y a usted. Si usted ha creído en Cristo, usted ha sido incluido en la muerte del Señor. Porque habéis muerto, dice. Y vuestra vida, la vida que tenemos, esta vida, está escondida. La vida está escondida con Cristo en Dios. Mi vida y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Está escondido. Y sigamos el siguiente versículo. Y mire qué va a suceder. Por estar mi vida escondida en Cristo, en Dios, mire lo que va a ir sucediendo. Cuando Cristo, vuestra vida, que es tu vida, cuando Cristo, vuestra vida, lo has hecho tu vida, se manifieste, entonces vosotros también, como tu vida está escondida con Él, cuando Él se manifieste,
seréis manifestados con Él en gloria. Qué lindo, ¿verdad? Que un día, hermano, nosotros pecadores que amamos el pecado y que nos agarrábamos y nos aferrábamos al pecado, el Señor ha hecho una obra en nosotros y un día Él se va a manifestar en nuestra vida, ¿verdad? Va a llegar un día en que vamos a aborrecer el pecado como Él lo aborrece y no vamos a querer pecar. No porque nos estamos aguantando, no, sino porque algo dentro de nosotros nos dice que no lo hagamos, ¿ya? Y la vida del Señor en nosotros. Entonces, vemos, ¿verdad?, que nuestra vida está escondida en Cristo en Dios. Ahora vamos a ver el tercer punto. Vamos a ver el predecesor del verbo. Ahora vamos a ver desde el versículo 6 al 8. Estamos viendo desde el 1 al 13. Perdón, hermano, pon un poquito ya. Y ahí en del versículo 6 al 8 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, ¿verdad? Él vino para dar testimonio de la luz. Pero ¿cuál era el fin? A fin de que todos creyesen por él, por lo que él decía. No era él la luz, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hermano, él venía, ¿verdad? Él fue un predecesor del verbo y él era aquel que tenía que dar a conocer que venía un rey, ¿verdad? Así como cuando va a ir un rey a una localidad, a un pueblo, ¿verdad? Primero va una comitiva, ¿verdad?, a decirle, va a venir el rey. O un presidente, por ejemplo, ¿verdad? Va a venir el presidente, preparemos el lugar, va a venir el presidente con su comitiva, ¿verdad? Que no nos haya así todo, sino que viene. Entonces, esperémosle. Entonces, a preparar el lugar para que el rey tenga dispuesto todo donde él va a llegar. Entonces, Juan fue enviado para eso, ¿verdad? Para preparar el camino, porque el rey venía, ¿verdad? El rey venía. No era de la luz, sino que él venía a dar testimonio de la luz. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? Ahora también nosotros, hermanos, nosotros tenemos que anunciar también nosotros, al igual que Juan, nosotros hemos recibido la luz, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que dar testimonio que viene el rey. Así como en aquel tiempo vino por primera vez, ahora también, hermano, el rey viene por segunda vez. Y hay que anunciar a los demás que ese rey viene, que tienen que primero ellos, ¿verdad?, recibirle, para que cuando él venga, ¿verdad?, él venga a recibir. Haya un pueblo dispuesto, ¿verdad?, para él también. Y mire lo que dice, yo quisiera que leéramos esto en Primera de Pedro 2:9, para que veamos que para eso nos ha llamado el Señor, hermanos. Lo que pasa es que nosotros, ¿verdad?, no queremos salir de nuestras comodidades o de en lo que nos estamos envueltos. Pero a esto nos ha llamado. Mire cómo dice aquí. Aquí hablando a la iglesia, ¿verdad? Aquí ya no está hablando a Israel, sino que es a la iglesia donde nosotros estamos. Dice, mas vosotros sois, ¿qué somos nosotros? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Él nos adquirió, ¿verdad?, a gran precio. Pueblo adquirido por Dios. Mire, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tiniebla. ¿De dónde nos llamó? Aquí dice que él era la luz de los hombres, ¿verdad? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, anunciar las virtudes. Entonces tenemos que anunciar las virtudes de aquel, ¿verdad?, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, y vamos al cuarto punto, hermano, y es el rechazo del verbo,
Allí vemos en la palabra. Vamos a leer versículos 9 al 11. Mire, versículos del 9 al 11 del Evangelio de Juan, capítulo 1, del 9 al 11, dice así. Aquella luz verdadera, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Venía a este mundo. En el mundo ya estaba, ya vino. Y el mundo por él fue hecho. Ya lo vimos allá, que sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el mundo por él fue hecho, él lo hizo. Por eso es que venía a lo suyo, a lo que él había creado. Porque ya vimos que todas las cosas tienen su origen en él. Y dice, pero el mundo no le conoció. Vaya, está bien, el mundo no le conoció. Pero los suyos, su pueblo, deberían de haberlo hecho. Pero tampoco. Y dice, a lo suyo vino. A lo suyo vino. Y aquí hace una separación. Y los suyos, su pueblo Israel, no le recibieron. ¿Verdad? Entonces, por eso vemos aquí en este punto número 4, el rechazo del verbo. Imagine, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, que es lo que quería hacer, alumbrar, hermano, beneficiarnos, que vivíamos en grandes tinieblas. Pero en lugar de recibirlo, lo rechazamos, ¿verdad? ¿No es así que hemos vivido nosotros mucho tiempo? Rechazando la luz, nos compartían del Señor y no queríamos saber nada de Él, por lo menos yo no quería saber nada de Él. Porque yo pensaba que los cristianos eran personas tristes porque no se alegraban, decía yo, no les gusta ir a la fiesta, no les gusta ir a la fiesta, ellos no se alegran, ellos no gente triste. Pero al fin yo reconocí que el triste era yo, que yo necesitaba de otras cosas. Ellos no necesitaban porque ellos tenían la luz, ¿verdad? No necesitaban otras cosas, y yo sí las necesitaba. Entonces, y dice allí, quisiera que, mire el rechazo, consecuencias del rechazo. Yo quisiera ver que veamos esto. Aquí me he detenido un poco yo, porque yo podía ver mi propia vida y sé que todos tenemos que saber esto. Mire lo que dice en Juan 3, 19 al 21. En Juan, allí también hablando Juan, pero ahora en el capítulo 3, 19 al 21, mire lo que dice. Mire. Y esta es la condenación. Hermano, usted no está condenado porque peca. La gran condenación es porque no recibe a Cristo. Ese es el pecado más grande, rechazar a Cristo, porque mire lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas. Eso es lo que amamos nosotros, hermano. Por eso es que es un milagro que estemos aquí, hermano. Es que es un milagro que Dios nos tenga aquí para ser alumbrados. Y dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces uno justifica lo que hace. Ay, eso es cool. No, si es que mira, que yo no le hago mal a nadie, yo hago bien a todos, pero se protege y no quiere que esas tinieblas salgan. Sigamos hasta el estamos en Juan, hasta el 21. Pero y dice, porque todo aquel que hace lo malo, mire, aborrece la luz. Por eso no venimos, al contrario, aborrecemos hasta aún los que hablan del Señor. Esa gente me cae mal a mí, pues solo hablando de religión andan, ¿verdad? ¿Ah? Dice, no es de religión, es que ellos conozcan a aquel para que tengan una relación con él y sean salvos. ¿Verdad? Y dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Por eso es que a veces, hermanos, en Cristo hemos creído cuando estamos, pero el Señor permitió que sucediera algo duro, porque de otra manera no lo hubiéramos conocido, por lo menos yo no lo hubiera conocido. Tuvo el Señor que permitir en mi vida una situación tan difícil que yo ya no hallaba salida. Allí fue que me acordé que alguien me había dicho que Cristo me podía salvar y allí clamé. Allí clamé y
Y el Señor misericordioso me pudo haber dicho, no, me ha menospreciado, pero Él vino y me salvó, hermano, como lo ha hecho con usted también. Entonces, y dice, para que sus obras, mire, no sean reprendidas. Veamos el 21. Pero mire, cuando esa luz ha alumbrado, ¿verdad? Más el que practica la verdad, porque antes de que la luz venga no practicamos la verdad. Entonces dice, más el que practica la verdad, viene a la luz, viene al Señor, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que ya no las hace Él, sino que deja que Dios obre en su vida y lo que Él hace, lo hace porque Dios le ha mostrado que lo haga, ¿verdad? Ya ha sido alumbrado, ha sido alumbrado. Y veamos allí también, hermano, en Juan 8:12. En Juan 8:12. Mire lo que dice. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, el Señor les habló diciendo, ya Él en persona, en ese pueblo, y les dijo, aquella luz verdadera que venía a este mundo, ¿verdad? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, ahora ya está allí. Y les dice, diciendo, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿verdad? No solamente, ¿verdad? Sino que me sigue. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es lo que vimos, ¿verdad? Ya decía que Él era la vida y la luz de los hombres. Entonces, aquí les dice a ellos, ¿verdad? El que me sigue no andará en tinieblas. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, vamos a vivir una vida donde, para no andar en tinieblas, es que sigamos al Señor? Porque Él es la luz, ¿verdad? Tenemos que seguirle. Ya no que Él vaya, sino que dentro de nosotros está esa vida y está esa luz. Entonces tenemos que tener cuidado que esa vida y esa luz esté siempre viva para que nos guíe y nos alumbre, ¿verdad? En nosotros. Entonces, y mire lo que dice ahora en Juan 12. Vamos a leer en Juan 12. Yo podía ver aquí la importancia, hermano. Mire lo que rechazaron, mire lo que rechazamos nosotros también cuando no queremos que esa luz, ¿verdad?, venga a nuestra vida y permanezca en nosotros. Mire lo que dice en Juan 12, 35, 36. Dice, entonces Jesús les dijo, mire Él cómo mostrándole. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. ¿Verdad? Aún un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe, ¿verdad? No sabe a dónde va, hermano. ¿Y cómo vamos a saber a dónde vamos si todo está oscuro y todos están en tinieblas? Vamos allí, no sabemos dónde va. Vamos tocando y puede ser que de un hoyo allí no lo vemos y ¡bum!, nos fuimos al hoyo, ¿verdad? No. Pero ¿qué tal si anduviésemos luz? De largo miraríamos. ¿Por qué tienen luces fuertes los vehículos, hermano? ¿Vea? De largo vemos. Ya vemos y nosotros vamos atentos en la noche. Y si vemos, ahí hay un obstáculo. Entonces, nosotros frenamos porque hay un obstáculo. Pero ¿qué tal si ese vehículo va sin luz, hermano? A estrellarse va. Lo mismo del Señor. ¿Verdad? Entonces, dice, entre tanto que tenéis luz, mire aquí qué lindo, entre tanto que creedle, dice, ¿en qué? En la luz. Y les digo que Él es la luz. Entonces creed en esa luz. Yo soy la luz del mundo. Entonces crean en mí, para que seáis ¿qué? Hijos de luz, porque al recibir esa luz nos convertimos en hijos del que nos dio la luz, ¿verdad? En hijos de luz. Y dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos.
se fue, pero les dijo lo que tenían que hacer. Si ellos lo hicieron después, pues, pero allí no lo hicieron, ¿verdad? Por eso es un rechazo, ¿verdad? Vemos eso, el rechazo. Y ahora veamos el versículo 46. El 46. Mire lo que le dice el Señor también. Yo la luz, y digo, mostrándole, yo la luz, he venido al mundo, aquella luz verdadera, dice, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Entonces, yo la luz del mundo, he venido al mundo, para que todo aquel aquí que cree, la palabra creer es recibir, aquí, es recibir, ¿verdad? Por eso es que en Juan, ¿verdad? 3 dice, porque de tal manera, ¿verdad?, amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿verdad?, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces dice Él, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, porque yo soy la luz del mundo. Entonces, y quiero que veamos esto, hermano, también para que mire cómo el estado de las naciones. En 2 de Corintios 4, vamos a leer desde el versículo 4 al 6. Segunda de Corintios 4, mire, en los cuales dice, el Dios de este siglo, ya sabemos que es Satanás, ¿verdad? El Dios de este siglo cegó, ahí dice siglo, cegó, el Dios de este siglo, pues sí, cegó. La palabra cegar, ¿qué? Una persona ciega, ¿verdad? Ciego, no ve. Entonces dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, tal vez no los ojos físicos, ¿verdad?, pero el entendimiento de los incrédulos, dice, ¿para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, las naciones así están, hermano. Las naciones así están en tinieblas, porque Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad?, para que no les resplandezca. Pero es por eso que los hijos de luz, ¿verdad?, tenemos que ir, de alguna manera, a decirle que el Señor es la luz, que quiere, Él es la vida. Y que Él mismo nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermano, no hay otro, hermano. Él es la luz, Él es la vida, Él es todo. Él es todo. Pero estamos haciendo en énfasis en esto porque la luz, el que tiene la luz, ¿verdad?, no andará en tinieblas. Entonces, la imagen de Dios. Entonces, sigamos hasta el versículo 6. Entonces, y dice aquí el apóstol Pablo, le dice a los corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, al Señor, ¿verdad? Como Señor, como el dueño de tu vida. Él quiere ser el Señor tuyo. Nosotros solo les anunciamos al Señor. Él nos ha salvado. Él nos ha dado vida y nos ha dado luz. Y dice, y a nosotros como vuestros siervos, nosotros solo somos siervos, por amor de Jesús. Y miren lo que dice el 6. Y parece que ya lo habíamos. Aquí está, mire. Es Dios que hace esa obra, hermano. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, ahí estábamos, resplandeciese la luz. Es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿verdad? En la faz de Jesucristo no podríamos, al Padre no podríamos conocerle, hermano, si no fuera por nuestro Señor. Hermano, ¿cómo podemos decir que una persona conoce al Padre? Hay quienes que no quieren saber nada de Cristo. Yo solo Jehová creo. ¿Cómo pueden llegar a Jehová si no tienen la luz? ¿Verdad? No se puede.
Entonces, hermano, yo quisiera que también veamos, yo podía ver esto, que Él siempre seguirá siendo luz y aún en la eternidad. Mire lo que dice en Apocalipsis 21, 23. Apocalipsis 21, 23. Mire lo que dice. Mire la ciudad ya, ¿verdad? Aquí estamos ya, la nueva, ¿verdad? Jerusalén, la ciudad celestial. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la iluminará. La gloria de Dios la iluminará. Y mire, el Señor y el Cordero es su lumbrera. ¿Verdad que no podemos ver la luz si no es por el Señor? Él sigue siendo, aún en la eternidad, Él es la lumbrera, Él es el que alumbra, hermano. Entonces, y en la C dice, aplicación, hermano, aplicación. ¿Cómo aplicamos esto para nosotros? Hermano, también Él se ha acercado, ¿verdad? Por su palabra, Él se ha acercado a nosotros, los gentiles, ¿verdad? Como el apóstol Pablo decía a los romanos. ¿Y le hemos recibido? La pregunta. ¿Le conocemos? ¿Conocemos esa luz? Si no le conocemos, Él quiere ser nuestra vida y Él quiere ser nuestra luz, ¿verdad? Ya vimos que sin Él nadie, ¿verdad? Sin Él es el origen de todo y Él es el que también quiere darnos su vida y su luz. Y ahora vamos al último punto, hermano, y es el recibimiento del verbo. Esa parte vemos donde, ¿verdad? El recibimiento del verbo. Y esto es del 12 al 13, estos dos versículos. Y dice allí, mas a todos, aquí está, y esto es lo que Dios espera, hermano, de cada uno de nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, como dice el que cree, ¿verdad? Habíamos visto ahí, los que creen en su nombre, miren lo que Él hace. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No está hablando aquí del nacimiento físico, ¿verdad? Que cuando se une un matrimonio, ¿verdad? Y al unirse en matrimonio, ellos traen a luz, ¿verdad? Hijos. Pero no se refiere a eso, sino que ya este es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ya es ese milagro que Dios quiere hacer en el corazón nuestro, ¿verdad? Hacernos nacer de nuevo. Así como nacimos de papá y de mamá, ahora el Señor nos va a hacer nacer por el Espíritu y su palabra. Entonces, el Espíritu toma la palabra y la hace penetrar en nuestros corazones, ¿verdad? Por la palabra. El Espíritu toma la palabra, por eso dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Entonces el Señor usa, el Espíritu toma la palabra y la penetra en el corazón, así como usó en lo físico, ¿verdad? A alguien para que engendrar a un bebé, también Dios utiliza su palabra y su Espíritu para engendrar la vida de Cristo en nosotros. Vamos a dejar que Dios haga ese milagro. Dios quiere hacerlo, hermano. Y Él quiere hacerlo, porque precisamente para eso vino, a lo suyo vino, ¿verdad? A lo que Él había creado. Él nos creó. Nosotros no estamos aquí por casualidad. Fuimos creados por Dios. Y como Él vio que estábamos perdidos y en tinieblas, entonces Él ha venido como el verbo, como la vida y como la luz para salvar. Él dice, vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Él viene para eso. Entonces, y veamos algo precioso allí. Mire cómo Dios hace este milagro. Busquemos allí en Santiago 1:18. Santiago 1:18. Ya estamos terminando.
Mire qué lindo, Él quiere hacerlo, ¿verdad? Él quiere hacerlo, porque mire lo que dice aquí. Él de su voluntad, Él pudo haber dicho, no, yo no quiero, que se pierdan y que se vayan al infierno, ¿verdad? Lo merecíamos por ser pecadores y por haber ofendido la santidad de Dios por tanto tiempo. ¿Cuántos de nosotros que hemos pecado desde nuestra niñez hasta ser adultos y ancianos, toda la vida pecando, desagradando a Dios? Sin embargo, Él sigue amándonos. Por eso dice, Él de su voluntad nos hizo nacer, pero, como dice, no de carne, de sangre, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿verdad? Ahora veamos Primera de Pedro, en Primera de Pedro 1, versículo 23 al 25. Mire lo que Dios hace. Ahí está, mire. Siendo renacidos, ¿verdad? Renacidos, o sea, la palabra re es que ya hubo un nacimiento previo, ¿verdad? El nacimiento natural que se dio en nosotros. Pero ahora dice, siendo renacidos, y aquí explica, no de simiente corruptible, no de la simiente del hombre, pues, no de esa simiente, no, sino de incorruptible. Mire, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, tú fuiste engendrado de una forma física, pero eso no va a vivir para siempre, al contrario, solo va a vivir uno, lo más que vivas, unos 100 años, luego te mueres y no has recibido a Cristo, vas a ir a una condenación eterna, porque el alma que pecare ciertamente morirá. Eso dice en la Escritura. Y cuando dice morirá, es que habrá separación entre la vida ¿verdad? Y la muerte, una condenación eterna. Por eso es que ahora Él quiere engendrarte, no por la simiente corruptible de la que ya fuiste engendrado. Ahora Él quiere engendrarte por la incorruptible. ¿Y cuál es esa incorruptible? La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para una eternidad vas a vivir con Él. Vamos a vivir con Él. Qué tremendo, ¿verdad? Qué lindo lo que Dios ha hecho. Entonces, y dice también allí, versículo 20, sigamos, el 24 hasta el 25 vamos a ver. Mire, porque toda carne, o sea, la vida natural que tenemos, porque toda carne es como hierba, como la hierba, así es nuestra vida, es un poquito de tiempo. Porque toda carne es como hierba. Y toda la gloria, mire, del hombre, la gloria que podemos tener en este mundo, como la flor de la hierba. La hierba se seca. Al secarse la hierba, ¿qué hace la flor? Se cae. Te mueres tú y se cae toda tu gloria, ¿verdad? Se cae toda mi gloria, todo lo que yo pretendía en este mundo y por eso rechazaba la luz. Un día se cayó y qué chasco me llevé, ¿verdad? Todo se perdió. Pero mire lo que hace la palabra. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y tú vas a permanecer también. Porque tu vida está escondida con Cristo en Dios. Eso lo vimos, ¿verdad? Permanece para siempre. Y esta es la palabra, ahí está. Y esta es la palabra, dice el apóstol Pablo, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta es la palabra que ha sido anunciada. Está ahí el 25. Y mire, y para siempre. Aplicación, y nosotros podemos aquí hacernos una pregunta. ¿Hemos nacido de nuevo? Hagámonos esa pregunta, hermano, porque es bueno hacérsela. Y porque esta pregunta, hermano, esta pregunta es seria y es por toda la eternidad, ¿verdad? Yo, hermano, yo estuve mucho tiempo pidiendo al Señor que me mostrara esto, porque yo, como uno peca, ¿verdad? Y uno falla, y yo quizás no he nacido de nuevo, yo me afligía.
Y yo quizás no he nacido de nuevo. Porque si yo hubiera nacido de nuevo, ¿por qué es que hago esto? Y, pues, sí, ese remanente que uno tiene, que vamos, por eso es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pero le decía, echa mano de la vida eterna. Es la manera como pelear esta batalla, echando mano de la vida eterna, del nuestro Señor en nosotros. Entonces, yo decía, yo no he nacido de nuevo. Pero yo pedía al Señor que me mostrara, Señor, ayuda. Yo cada vez que hacía un llamado, yo iba porque decía, puede ser que no haya nacido de nuevo. Y así, hasta que un día el Señor me mostró que chiquito, bebé, así estaba tiernito, pero ya había nacido, hermano, y eso. Y yo, gracias, Señor, gracias porque me has hecho nacer. Entonces, y decíamos aquí la pregunta, ¿hemos nacido de nuevo? ¿Hemos experimentado este milagro? ¿Tenemos la vida de Dios en nosotros? Y miren lo que dice en Juan 3:6. Nos vuelve a decir en Juan 3:6. Mire, aquí nos dice, lo que es nacido de la carne, o sea, la vida natural, ¿verdad? Lo que es nacido de la carne. Carne es carne, eso es todo. Pero hay algo. Lo que es nacido del Espíritu. Mire, lo que es nacido del Espíritu es, ¿verdad? No, es otra vida, es una vida distinta, es la vida de Dios, es la vida de Dios. Por eso es que decía, echa mano, ¿verdad?, de la vida eterna. Y como conclusión, hermano, de esta palabra, yo, pues sí, pedí al Señor, ¿verdad?, y poder, como conclusión, era ver de todo lo que hemos visto, ¿verdad?, desde el primer punto hasta este último punto. Después de haber visto todo lo que Dios ha provisto para nosotros en Cristo, ¿qué decisión tomaremos? ¿Le seguiremos? ¿Viviremos para Él? ¿Le pediremos que Él sea nuestra vida y nuestra luz? ¿Lo haremos? Dios quiera que sí, hermano, que lo hagamos y que le pidamos, Señor, que aquella luz verdadera que alumbre a todo hombre venga a mi vida, ¿verdad? Y que me alumbre a mí, porque yo quizás, hermano, como dijo el apóstol Pablo, de los peores pecadores, ¿verdad? Pero si le pedimos al Señor, hermano, que Él sea nuestra luz, ya vimos que Él quiere hacerlo. Se les presentó al pueblo de Israel, pero también a todas las naciones, ¿verdad?, que Él es la luz. Y podemos decirle al Señor, Señor, yo no te conozco como debería conocerte. Yo no lo conozco, pero date a conocer, Señor, a mi vida. Entonces, eso sería, hermano, ¿verdad?, esta palabra, y que Dios haya querido hablar a nuestras vidas, hermano, porque yo cuando estaba también viendo Dios habló a mi vida, y yo he sido confrontado, y ¿cómo va a ser tu vida aquí en adelante? Y yo, Señor, ayúdame. No es en nuestra fuerza, hermano. No, en nuestra fuerza nosotros no vamos a poder. Porque yo decía, no, en esta semana yo me voy a portar bien, voy a leer la Biblia, y yo, esta semana te prometo, Señor, vas a ver que hoy sí, Señor. Y era cuando peor me portaba, hermano. En nosotros no hay esperanza, hermano. Toda la esperanza es tener. Pero si le decimos, Señor, yo no puedo, pero tú has dicho que tú eres poderoso para mantenerme sin caer. Yo quisiera que viéramos el último en Judas. Esto me consoló a mí. Yo quiero que ustedes también sean consolados. En Judas 24 y 25, solo tiene un capítulo, ¿verdad? En Judas, mire lo que dice. Vengamos a Él, que Él puede, hermano. Y usted tratando de hacerlo con sus propias fuerzas, que no tiene fuerza. Pero dice el Señor, y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Tú caes porque quieres, pero agárrate de la mano de Él. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída.
y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El 25. Pero tenemos que darle la gloria a Él. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria. Y tenemos que darle la gloria a Él porque solo Él la merece. Y majestad, imperio y potencia. Miren lo que dice, potencia. Ahora y por todos los siglos. Él no muere, hermano. Él no se cansa. Y eso es lo que dice también el Salmo 121. Tal vez lo ponemos solo para que veamos. Vengamos a Él, hermano. Él es nuestro socorro. El Salmo 121. Del 1. Mire lo que dice. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mire lo que dice. Mi socorro viene de Jehová. Y aquí es el Señor Jesús, hermano. En este tiempo no había nacido, por eso se le conocía como Jehová. Pero es el Señor Jesús porque el Padre no puede, porque nos consumiría. Es a través del Hijo. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos. ¿Quién hizo los cielos? Cristo, ¿verdad? Ya vimos el verbo. Que hizo los cielos y la tierra. Sigamos adelante. Mire, no dará tu pie para guardarlos sin caída, ¿verdad? No dará tu pie si confías en Él. No dará tu pie al resbaladero. No vas a resbalar porque el que te sostiene es poderoso. No vas a resbalar. No dará tu pie al resbaladero. Ni se dormirá, porque nosotros los padres va cansados, va, ay, ya toda la noche con este niño, se durmió. Y el niño se fue a caer por allá y se golpeó. Porque se durmió. Pero él no, hermano. Él no se duerme. Ni se dormirá el que te guarda. ¿Verdad? Sigamos. He aquí. Ni siquiera se adormecerá. Ni dormirá el que te guarda. Quiere decir que de día, de noche, en todo tiempo, Él te va a guardar. Que guarda a Israel. Mire, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él ponía como esta metáfora, ¿verdad? Como esta metáfora. Sigamos adelante. Mire, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Mire, Él guardará primeramente tu alma, porque verdad que necesitamos que Él guarde nuestra alma. Él guardará tu alma. Y el último dice, Jehová guardará tu salida. Mire, cuando sales de tu casa, y Él guardará también tu entrada. Pero dice, desde ahora, porque Él no se duerme, Él es desde ahora y para siempre. Padre, te damos gracias porque eres bueno y porque, oh Señor, ¿qué podemos decirte? ¿Qué podemos decirte, Señor? Sino que por tu misericordia es que nosotros no hemos sido consumidos. Es que tú eres bueno, Señor, y es por esa bondad tuya. Podemos confiar, Señor, en ese Dios todopoderoso. Ayúdanos, Señor, nosotros somos tan frágiles, tan débiles, que ahorita tal vez estamos contentos, ya otro ratito ya estamos enojados. Qué volubles somos, Señor. Pero qué precioso eres tú que no cambias. Oh, Señor, gracias, porque tú sí eres bueno, Padre. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, hermano.